En algún rincón del pasado japonés, la justicia no era ciega. Tenía rostro, espada y a veces hasta poesía. No era solo un instrumento de orden. Era una forma de definir la vida y la muerte, el honor y la vergüenza. En Japón, el castigo no siempre fue un asunto de tribunales ni de cárceles silenciosas. Fue un teatro, un ritual, una advertencia que hablaba sin palabras. Hoy, en el Japón moderno, las penas se ejecutan lejos de las cámaras y de la vista del público, pero durante siglos, la relación entre ley y muerte fue directa, pública y profundamente simbólica. La historia del castigo en Japón empieza mucho antes de que existiera una ley codificada. En los clanes feudales, donde la figura del señor lo era todo, el crimen era una traición no solo a la ley, sino al orden cósmico. El criminal no era solo alguien que rompía una norma, sino alguien que rompía la armonía del grupo. Y en una sociedad regida por la disciplina y el deber, romper la armonía se pagaba con sangre. Los samuráis, élite militar de la época, no eran juzgados como el resto de los mortales. Tenían su propio código, el Bushid, y cuando uno de ellos deshonraba a su señor o fallaba en su misión, el castigo era un acto personal, el suicidio ritual. Seppuku, lo llamaban. No era simplemente morir. Era abrirse el abdomen frente a testigos, en silencio, con la dignidad de quien asume todo el peso de su error. A veces se escribía un poema antes de morir. A veces, un segundo hombre estaba listo para decapitar al samurái en el momento justo, aliviando su sufrimiento, pero conservando su honor. Pero esta forma de morir, tan ceremoniosa, estaba reservada solo para unos pocos. Para el campesino que robaba arroz, para el comerciante que evadía impuestos, para la mujer que huía de su esposo, el destino era muy distinto. La justicia para el pueblo era pública y humillante. Durante el shogunato Tokugawa, en el período Edo, las ejecuciones se realizaban en plazas abiertas. Las penas iban desde la simple decapitación hasta la crucifixión, el empalamiento o incluso la muerte por hervido. En algunos casos, se desmembraba el cuerpo después de muerto y se colgaban las partes en caminos transitados como advertencia. No se trataba solo de eliminar al criminal, sino de educar al pueblo a través del miedo. El castigo era espectáculo. La justicia, una advertencia visible. Y la muerte, una herramienta más del orden social. Se registraban los crímenes y las sentencias en documentos oficiales, y la ley era extensa. Pero también era desigual. Los samuráis podían matar a un campesino sin ser castigados, si decían que habían sido ofendidos. El sistema tenía jerarquías, y el castigo reflejaba esa estructura. A finales del siglo XIX, con la restauración Meiji, todo cambió. Japón abrió sus puertas al mundo, y con ello vino una reforma profunda del sistema legal. Se eliminaron los castigos más extremos y se adoptaron modelos europeos de justicia. Nacieron los tribunales, los abogados, los códigos penales modernos. Pero la pena de muerte no desapareció. Solo cambió de forma. La horca se convirtió en el nuevo método oficial. Un sistema más silencioso, más limpio, pero igual de definitivo. Durante el siglo XX, en especial bajo el gobierno militar de los años 30 y 40, el castigo volvió a volverse político. Personas consideradas subversivas, activistas de izquierda o enemigos del Estado fueron ejecutados sin procesos justos. Durante la Segunda Guerra Mundial, las prisiones se llenaron de opositores, y muchos no salieron nunca. Con la derrota en 1945 y la ocupación estadounidense, Japón adoptó una nueva constitución democrática. Los derechos humanos fueron garantizados, y el país se reconstruyó desde los cimientos. Pero incluso entonces, la pena de muerte permaneció. En silencio, sin exhibiciones públicas ni plazas repletas. En cárceles discretas, el Estado japonés continuó ejecutando a quienes consideraba culpables de los crímenes más graves. Hoy, Japón sigue practicando la pena de muerte por ahorcamiento. Pero lo hace con un nivel de secretismo que pocas democracias modernas igualan. El condenado no sabe cuándo va a morir. Vive aislado, sin visitas regulares, esperando un día que puede llegar en cualquier momento. Cuando se decide la ejecución, solo se le avisa unas horas antes. No hay ceremonias, no hay avisos públicos. Ni siquiera los familiares son informados con antelación. Solo después de la muerte, el Estado lo comunica. La mayoría de los japoneses está de acuerdo con este sistema. Las encuestas muestran apoyo a la pena capital, especialmente en casos de asesinatos múltiples. Pero fuera de Japón, organizaciones internacionales lo critican como una forma de tortura psicológica. Los juicios, además, han sido señalados por su casi absoluta tasa de condena,
más del 99%. Muchos casos se basan en confesiones que podrían haber sido obtenidas bajo presión, y la posibilidad de errores judiciales siempre está presente. Algunos presos han pasado más de 30 años en el corredor de la muerte, viviendo cada día como si pudiera ser el último. Hay casos famosos de personas liberadas tras décadas, luego de que nuevas pruebas demostraran su inocencia. Pero para otros, la espera no tiene fin. En Japón, el castigo ha pasado de ser un acto ceremonial o público a convertirse en una maquinaria precisa, silenciosa, burocrática. Ya no hay espectadores, ni plazas, ni rituales. Solo celdas vacías, puertas cerradas, y un sistema que, aunque moderno en apariencia, conserva la misma convicción. Ciertos crímenes no pueden perdonarse. Esta evolución, desde el filo del seppuku hasta la cuerda anónima del ahorcamiento, no solo habla de cómo ha cambiado la ley en Japón. Habla de cómo una sociedad se enfrenta al concepto de culpa, castigo y redención. Y sobre todo, de cómo decide qué vidas merecen continuar y cuáles no.